Buenas tardes. Bienvenidos a los amigos del Instituto, que ya son habituales en estas conferencias, y a todos los que han venido o vienen por primera vez. Esta es la cuarta conferencia de esta serie que corresponde al curso 2017-2018 y que se inició con unas conferencias que dio tanto Virginia Bauzá, nuestra tasadora sobre subastas, como los ponentes siguientes, que también hablaron sobre el tema de subastas, tasaciones, y por último, la última conferencia, por si alguien está interesado, no sé si se ha subido o se va a subir a YouTube para que la puedan ver, pero en principio, suponiendo que esté, pues fue una conferencia sobre turquesas, una conferencia muy interesante que nos dio el vicepresidente de la Asociación Española de Tasadores. Hoy seguimos con las piedras, ya hemos pasado la época de la subasta, de las tasaciones, de lo que es realmente la realidad del comercio de las joyas y de las piedras, para ver las piedras y las joyas en sí. Y siguiendo esto, hoy Cristina Redka, que creo que todos ustedes la conocen, nos va a hablar precisamente de una de las piedras más bonitas, que por su juego de colores, por su belleza, por sus distintos tipos que hay, tanto los ópalos de procedencia mexicana como ópalos de fuego, como los ópalos negros australianos, como en fin, toda esta gama de ópalos, que es una piedra que tiene muchas curiosidades de las que nos va a hablar Cristina. Cristina es especialista en piedras de origen orgánico, gemas orgánicas, es profesora del Instituto Gemológico Español, con muchos años de experiencia en la docencia, es geóloga y ahora mismo, pues lo estábamos comentando, es la coordinadora académica de los cursos online que se impartirán en breve para Sudamérica. Nuestro afán es extendernos, como es lógico, llegar a todas partes, y efectivamente hay una cierta necesidad de que lleguemos por las peticiones que recibimos, y por lo tanto pues creemos que es una buena oportunidad abrirnos a estos países de Sudamérica y Centroamérica. Dicho esto, creo que el currículum de Cristina es suficientemente amplio para que lo omitamos, porque seguramente estará en la web, pero claro, si yo les leo a ustedes las 3 páginas estas, pues no da la conferencia, y lo que nos interesa es oír cosas sobre ópalos, y esto lo pueden ver en cualquier momento. Así que lo más importante, como os he dicho, es que es ingeniero geólogo por la Universidad Central de Venezuela y profesora del Instituto Gemológico Español. No quiero quitarle ya más tiempo, y cuando quieras, Cristina, puedes empezar a ilustrarnos sobre los ópalos. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues el ópalo es una piedra muy complicada y porque es sumamente variada. Hay muchas clases de ópalos. Entonces, en este corto espacio de tiempo que vamos a estar juntos... Vale. En este corto espacio de tiempo que vamos a estar juntos, pues trataré de hacer un sumario de los aspectos más interesantes del ópalo, según mi punto de vista, y no obstante, cuando termine la presentación, que trataré de hacerlo en 45 minutos, pueden hacer preguntas, ¿vale? Gracias. Bueno, entonces, ya el ópalo era conocido desde la lejana antigüedad en Europa. Desde antes de la época de Cristo, es decir, hace más de 2000 años, ya se había descubierto en Chequia, en Chernobyl, una mina de yacimientos de ópalo que fueron usados por los romanos, por los griegos, etcétera. Y en otras partes del planeta sí había ópalos, y suponemos que, aunque no está, digamos, datado su uso, pues se usaban tanto en Australia como en Sudamérica, etcétera, y en Estados Unidos, pero que esté, digamos, escrito solamente en Europa. Y tan es así que Plinio el Viejo, que escribió un libro de historia natural, ya lo mencionaba. Se mencionaba como ópalus, que aparentemente provenía del griego y del sánscrito.
Hay divergencia en la opinión, o sea, en qué significa esa palabra, puesto que en sánscrito y en latín significa piedra preciosa, mientras que en el griego parecía que era cambio de color. Bueno, como sea, él se maravillaba ya en aquella época de que el ópalo presentaba todos los colores de las gemas más importantes, como el rojo del rubí, el verde de la esmeralda, el amarillo del topacio, el azul del zafiro y el morado de la amatista. Aquí vemos un ópalo extraordinario que está en el Museo de Smithsonian, que es este anillo que está allí, que pesa 26,9 quilates, es un Black Opal de Lightning Ridge, Australia. El ópalo fue usado como amuleto y como talismán desde la lejana antigüedad. Entonces muchas coronas llevaban ópalos a lo largo de la historia, y la más importante de ellas la del emperador del Sacro Imperio Romano, más luego la corona inglesa y otras coronas de Hungría, etc. Napoleón Bonaparte regaló a su mujer Josefina Bonaparte un ópalo magnífico que se llamaba Incendio de Troya y poseía destellos rojos brillantes. Bueno, la reina Victoria de Reino Unido fue la que puso más de moda los ópalos, ya que a su marido, el príncipe Alberto, le encantaban los ópalos y los coleccionaba y le regalaba siempre a ella, con lo cual tenían una corona que encargó el príncipe, que diseñó él mismo, que tenía ópalos, y la reina encargó collar y pulsera a juego, y después esa corona fue cambiada, pero hablaremos de ello después. En 1889 se descubrieron los yacimientos de ópalo en Australia, en Lightning Ridge, y eso cambió la trayectoria de la historia del ópalo, porque no se sabe si por motivos comerciales o por otros motivos se empezó a rumorear que era una piedra que ocasionaba mala suerte. De todas maneras, superado este escollo, gracias en parte a los reyes, a la reina Victoria y su consorte, ya en el siglo XIX y XX, ya empezaron a usarse en el siglo XX por los joyeros diseñadores de Tiffany, Lalique y Cartier. Y hoy en día se ha revalorizado, y un buen ópalo negro puede llegar a costar miles de dólares o de euros, y si es de calidad máxima puede llegar a costar más que un diamante de buena calidad. La historia de por qué el ópalo tiene esa leyenda de la mala suerte se atribuye a este libro de Anne de Geierstein de Sir Walter Scott, en el cual la protagonista tenía un ópalo magnífico que aparentemente, si ella estaba de buen humor, destellaba con brillo, y cuando había problemas el ópalo se oscurecía. Pero la gente, como el libro tenía 1000 páginas, nunca llegó al desenlace del libro, porque la protagonista murió durante este evento, y pues empezaron a rumorearse. Yo creo que más bien era una guerra comercial, pero el caso es que tiene mala fama, una mala fama que arrastra a veces hasta hoy en día, que también puede deberse a la complejidad del engaste del ópalo, que es frágil. O sea, aparte de la guerra comercial que había tal vez por los nuevos ópalos de Australia, se sumaba el hecho de que muchos ópalos se rompían al engastarlos, porque los hay de diferentes calidades, y tal vez por ello pues tomó fama de que no se debía usar el ópalo. Vamos a seguir aquí. Sí. Bueno, aquí está la reina Victoria de Inglaterra. Aquí luce la corona o tiara que diseñó su consorte, Alberto, y tenía los ópalos aquí, y ella encargó los pendientes, el collar y un broche. Y después eso quedó para sus herederos y para su nuera Alejandra concretamente, pero ya sea influenciada por la leyenda del ópalo o otras razones, cambió los ópalos por rubíes. Y esa corona sigue siendo usada hoy en día, y la que más usó esta corona fue la madre de la actual reina de Inglaterra, que la usaba en cada ocasión que podía. Bueno, vamos a empezar por clasificar los ópalos. Esta clasificación la he sacado del Ministerio de Minería y Exploración de Australia, que me parece un buen sitio para empezar, porque hay mucha confusión en cuanto a la clasificación de los ópalos. Entonces, lo primero de todo es tres tipos de ópalo: natural, sintético e imitación. Entonces, el natural va a ser aquel que no haya intervenido para nada de la mano del hombre, salvo el pulido y el corte. Y en el sintético, el material
va a ser fabricado en un laboratorio o con un proceso industrial y va a tener unas características equivalentes, prácticamente iguales al del natural. Y además de esto, cuando este ópalo sintético se utiliza también para piedras compuestas como dobletes, tripletes o mosaicos, deben ser llamados ópalos sintéticos compuestos. O sea, la palabra sintético, o bueno, como se dice ahora muy eufemísticamente, crecido en el laboratorio o creado en el laboratorio, debe usarse. Las tres son aprobadas por CIFJO y nosotros aquí en España estamos habituados a decir sintético realmente, pero en el comercio no está bien visto, por lo que ahora se propone a partir de la CIFJO que utilicemos creados en el laboratorio para todas las piedras sintéticas, incluido el ópalo. Y luego está el ópalo de imitación, que puede ser una sustancia natural o artificial que imita el juego de colores del ópalo precioso, pero no tiene ni las características físicas ni químicas del mismo. Entonces, hay muchos tipos de ópalos naturales. Vamos a hablar de los ópalos naturales. El ópalo negro, el ópalo blanco, el ópalo cristal, el ópalo gelatina y también otros tipos, ópalo de fuego, hialita, ópalo de agua, hidrófano y ópalo en panal de abeja. Además, hay piedras compuestas, dobletes, tripletes y ópalos con matriz tallada o teñida. O sea, es decir, el ópalo natural va, además de presentarse sólido, va a presentarse también en piedras compuestas, para las cuales se va a utilizar una pequeña capa, a veces de décimas de milímetro, y también puede ser tratado o teñido la matriz para oscurecerla, ya que el ópalo negro, que es el más valioso, es el que alcanza mayores precios, y sería un sustituto, digamos, más económico del ópalo negro. Bueno, luego basado en su composición química y homogeneidad, tenemos el ópalo sólido, que sería el ópalo que es todo ópalo, que tiene una composición homogénea, el ópalo boulder, y vamos a llamar ópalo boulder a todas las diferentes variedades en las cuales entra a formar parte la roca huésped. Porque debido a la naturaleza y origen del ópalo, esa sustancia, que es un gel amorfo silicio, se deposita en huecos y cavidades de la roca huésped, que puede ser una roca volcánica o sedimentaria. Y luego tenemos el ópalo matrix, que sería una variedad del ópalo boulder, pero como es tan diferente aparentemente, pues se le clasifica aparte, que serían los pequeños poros rellenos de ópalo. Entonces, si tenemos claro, no es tan difícil ver, porque claro, al haber tanta nomenclatura, llega un momento que uno no sabe, esto es boulder, no es boulder, o sea, cómo lo clasifico, cuánto vale, en fin. Así tenemos estos tres tipos de acuerdo a su composición química y a su homogeneidad. Entonces aquí tenemos un ejemplo de ópalo negro de Australia, que serían los ópalos más valiosos, en el cual vemos una viveza en los colores espectrales que tiene la piedra, y el fondo suele ser negro, y este fondo negro está originado por un tono de base. Un tono de base que puede ser debido a un pedazo de la roca huésped, ya sea a una arenisca o una cuarcita o cualquier otra cosa que sea oscura, pero también a veces puede ser simplemente un nivel dentro del ópalo, nada más oscuro, donde se ha depositado otras materias opacas que le da un fondo aparentemente oscuro a la piedra y que realza los colores espectrales. Aquí tenemos ejemplos de ópalo boulder. Como decíamos, el boulder es aquel en el cual tenemos parte de la roca huésped, donde se ha filtrado el gel silicio y todavía queda trozos de ella, en algunos casos más, en otros menos, que en el caso de los ópalos australianos es una arenisca que se llama ironstone, y en el sur de Australia hay otra que es una cuarcita que es blanca. Entonces aquí vemos diferentes tipos de ópalo, aquí está metido en grietas, y esto sería un tronco fósil, porque también la sílice del ópalo puede llegar a fosilizar restos orgánicos. Luego veremos ejemplos de ello. Aquí tenemos ejemplos de ópalo matrix, de manera que estamos muy claros ahora ya que la clasificación nos deja tres tipos de ópalo, entonces fundamentales, que son los sólidos, los boulder y los matrix. Y todos los nombres que oímos como coroid, Jowa, nugget, etcétera, son parte de esta clasificación primera.
Aquí vemos que el matrix pues tiene la roca caja y lo que se ven son pequeños poros donde la sílice se precipitó y en este caso tiene juego de colores, por lo tanto es ópalo precioso. Bueno, hay otra clasificación que es basada en la presencia o no de juego de color, porque ópalo, pues hay muchas clases de ópalo, lo hay precioso y lo hay no precioso, ¿verdad? Aquí vamos a hablar fundamentalmente del precioso, que es el que nos interesa desde el punto de vista gemológico, pero quiero mencionar también los otros que existen para que sepamos los que hay. Entonces tenemos el precioso, que es el que exhibe el conocido juego de color, producido por la difracción de la luz blanca a través de una microestructura de esferas ordenadas de sílice. El ópalo común y poch es un ópalo que no muestra un juego de color. Entonces la distinción entre el ópalo común y el poch se basa en su formación y estructura. El poch es estructuralmente similar al ópalo precioso, es decir, tiene esferas, pero en vez de ser esferas de un tamaño homogéneo, son esferas desordenadas y no produce juego de color. Y el otro pues no tiene, es bastante amorfo y no tiene nada de esa estructura. Y hay que señalar entonces que aunque el ópalo es considerado un mineraloide, aunque por el IMA, la Asociación Mineralógica Internacional, está considerado como mineral por tradición, en realidad es un mineraloide, porque en su composición entran diferentes componentes, unos microcristalinos y otros amorfos. Bueno, luego tenemos la hialita, que sería un vidrio de sílice, pero precipitado a partir de gel. Puede mostrar tiene una matiz de color, parecido a la dularescencia. Luego tenemos el ópalo hidrófano, que es un ópalo poroso opaco que se vuelve transparente cuando se sumerge en el agua. De estos hay muchos ejemplos que provienen de Etiopía, de Huelo. Luego hay un ópalo resina, que es negro marrón con un brillo resinoso, y el poch, que ya lo describimos arriba, y aquí se abunda un poco más en la explicación, diciendo que en general es opaco y blanco lechoso, gris pálido, gris oscuro. Hay uno que es blanco y negro, que le llaman magpie, que es la urraca, blanca y negra. Y luego también se ha encontrado uno de color ámbar, el Lightning Rich. Bueno, entonces vemos aquí unos trozos de ópalo en bruto, donde se observa el juego de color. En este caso se trataría de un ópalo lechoso. Y está compuesto por sílice hidratada. Sílice, que es la misma composición que el cuarzo, pero que se encuentra en una forma diferente en su estructura, con moléculas de agua intersticial y aire. Entonces, este ópalo se encuentra en las fisuras, grietas y cavidades de rocas volcánicas sedimentarias, donde puede precipitar formando nódulos, venas irregulares y capas. La cantidad de agua intersticial puede variar entre el 3 y el 21% de su peso, pero por lo general es del 6 al 10 en el ópalo precioso. Luego aquí tenemos la composición de los diferentes minerales y gel de sílice que pueden componer el ópalo, que son la sílice en forma de cristobalita tridimita, el gel amorfo, que son las esferas de silicio empacadas en forma de una rejilla de difracción, que es la que generalmente ocasiona el ópalo precioso, y la hialita con red amorfa. Las transiciones entre los tres primeros tipos son comunes, entonces puede ser que en una misma pieza de ópalo podamos tener una parte de sílice amorfa, un gel amorfo, y otras partes que tengan tridimita y cristobalita, que son sílice cristalizada en otros sistemas distintos al del cuarzo. Esto ya lo mencioné antes, que se sigue considerando mineral, aunque en realidad no lo es. Bueno, aquí tenemos unas microfotografías de la cristobalita y de la tridimita. Esta es tetragonal y esta es triclínica. Y aquí tenemos unas microfotografías de las esferas de sílice reales de un ópalo. Aquí vemos, por ejemplo, uno con calidad gema, donde observamos que las esferas son muy regulares. Por eso es que se ocasiona el juego de colores. Entonces la luz incide y a través de estos huequecillos se causa una variación en la dirección de la luz, creando la difracción y la eliminación de ciertas reflexiones, con lo cual se generan los colores espectrales. Dependiendo del tamaño de las esferas, el color va a ser del azul al verde,
a llegar al rojo y violeta. Las esferas que ocasionan el color rojo son más grandes, pueden llegar a 360 nanómetros. Aquí está en micras, esto es una micra que sería 100 nanómetros. Entonces aquí tenemos el de aproximadamente 220 nanómetros, se pueden variar entre 160 y 360 nanómetros el tamaño de las esferas. Y este de aquí es un ópalo que no es precioso y observamos que las esferas están deformadas y pueden tener unos tamaños irregulares. Por lo tanto, aquí vemos una pequeña, por ejemplo, una grande, o sea que no está perfectamente empacado, por lo tanto no se crea la rejilla necesaria para la difracción de los colores. Luego aquí tenemos uno del ópalo de fuego. En México hay un ópalo que se llama el ópalo de fuego, que tiene un color muy bonito, de color naranja, que puede tener o no juego de colores. Ahí vemos que en este ópalo están pegadas una especie de cositas sobre la esfera. Entonces, esto ya lo hemos dicho, el tamaño de las esferas va a determinar el color que vamos a ver. Entonces, la más escasa es la de color rojo, por lo tanto, la más cara. Todas las piedras que tengan tonalidades rojas, sobre todo si tiene varias tonalidades al mismo tiempo, van a subir de precio, a diferencia de que si son colores azules o verdes nada más. Pero si tiene colores y no tiene brillo, de poco nos va a servir. Por lo tanto, la piedra debe reunir, aparte del color, el brillo intenso para que sea una piedra de buena calidad. Cuanto más uniforme es el tamaño de las esferas, más definidos, intensos y brillantes son los colores. Aquí tenemos este nugget, que sería una pepita, con un interior, una semilla de ópalo en el interior, rodeado por la piedra arenisca de hierro de Australia, y su correspondiente fotografía, que da aproximadamente 200 nanómetros. Y entonces aquí observamos pues colores azules y morados. Bueno, tenemos para la génesis del ópalo dos tipos de génesis, una de las rocas volcánicas, que se generaría por los líquidos ultracalentados que provienen del magma y que sube por el volcán. Entonces estos gases y líquidos hidrotermales van cargados de sílice disuelta, creando un gel, y se depositan en las vacuolas que suelen tener las rocas volcánicas debido a la abundancia de gases que generan huecos y bolas, en fin, que pueden llegar a ser bastante impresionantes también. De ahí también se forman las ágatas y otro tipo de rocas de la sílice. Tienen esa misma génesis. Aquí vemos, por ejemplo, el ópalo precioso, y aquí vemos ágatas. Y también puede ser que ópalo llamado el poch, este que no brilla, otro tipo de este. Los ópalos pueden tener inclusiones cristalizadas, como por ejemplo horblenda, goetita, cuarzo mismo, cristobalita, trinita y pirita. Y esto se dan en México, generalmente. Bueno, en la formación en rocas sedimentarias hay tres teorías, porque allí ha habido más dudas al respecto. Y la primera teoría, la más, digamos, aceptada desde hace muchos años, es la teoría de la meteorización en profundidad, que sería que las aguas de las lluvias, etcétera, que ocurren por las aguas subterráneas, disuelven la sílice de las areniscas, se va cargando de sílice hasta que llega un momento que pasa a otros niveles donde se precipita en forma de ópalo. Y después hay otro modelo que es el sintectónico, que está relacionado con líquidos supercalentados que provienen de la actividad geológica y que escapan a través de fisuras o fallas del terreno, y que con la presión inyecta estos geles silíceos en huecos y cavidades. Y por último, y la más moderna, es el modelo microbiano, que lo dijo el doctor Hans-Jürgen Berg a principios del siglo, que han encontrado evidencia de suelos ricos en bacterias y microbios conservados en ópalos. De hecho, en Australia existen ópalos con agua dentro, o sea, con un agujero con agua líquida, en la cual se han encontrado microbios.
Bueno, otra manera de describir los ópalos, porque es complejo, como veis, hemos visto hasta ahora los orígenes, la clasificación. Ahora vamos a ver cómo vamos a describirlos, ¿no? Entonces, lo primero es su transparencia, y con la transparencia vemos que puede ser transparente, translúcido o opaco completamente. En este caso hay un ejemplo de ópalo cristal. El ópalo cristal se puede ver al trasluz de él, se puede ver lo que hay al otro lado, y estos alcanzan precios increíbles cuando tienen buenos colores intensos y brillantes. Entonces, ¿cómo va a hacerse un ópalo cristal? Pues simplemente se puede ver al trasluz, es un ópalo cristal. Pero luego puede ser translúcido también, y ya entraría en otras clasificaciones, porque también tenemos ópalos lechosos completamente y ópalos completamente opacos. El cristal, este ópalo cristal no se refiere a su estructura cristalina, sino a su transparencia nada más. Luego, para describir también el ópalo se puede utilizar, además de la transparencia, el tono base. El tono base, según la Asociación Australiana, nos daría este patrón que va del 1 al 9, en el cual del 1 al 4 sería ópalo negro. Y eso es importante para los precios, porque dependiendo quién compra o quién vende, pues se quiere llevar ese límite más allá o más acá, si es gris, si no es gris, qué clase de gris es, etcétera, ¿no? Para acabar con esa discusión, pues se ha hecho esta escala. Aquí serían ópalos oscuros, aquí ópalo negro, aquí ópalos oscuros y aquí ópalos light. Solamente vamos a llamarlo blanco, o sea, light, que significa claro, ¿no? Ópalos claros, solamente lo vamos a llamar blanco cuando sea realmente un tono blanco lechoso, o sea, que no sea translúcido y transparente, ¿no? Que realmente lo veamos blanco. Y aquí abajo pongo un ejemplo de cómo sería esta escala de acuerdo con el tono base. Como podemos observar, cuanto más oscuro es el tono base, más se van a ver los colores. Bueno, como hemos dicho antes, los ópalos negros son los que están más altamente valorados y fueron descubiertos en Lightning Ridge en 1903, unos años después, como 30 años después de los primeros ópalos que se descubrieron. Ya hablamos que el rojo y el violeta son los más valiosos si se encuentran, y sobre todo si se encuentran con otros colores. Se tallan en general en forma de cabujón o en formas libres para mostrar mejor el juego de colores y para aprovechar el material, que suele tener una forma irregular, porque como es tan valioso, no se puede desperdiciar nada del ópalo por capricho. Entonces, claro, si uno va a hacer una forma facetada y desperdicia mucho, esos son miles o cientos, o dependiendo de la calidad, pues que se pueden perder, aunque supongo yo que también los aprovecharán para hacer dobletes, tripletes o otras cosas, ¿no? Supongo yo, o para incrustaciones. Bueno, también el ópalo fosiliza. Aquí vemos dos ejemplos, un tronco y un belemnite. Y estos restos son generalmente de Australia, aunque los puede haber en otros sitios también, en Estados Unidos, etcétera, alrededor del Cretácico inferior, como de 100 millones de años de antigüedad. O sea que aquí se suma, además del valor del ópalo, el valor científico de estas muestras. Aquí tenemos un ejemplo tremendo, que es el famoso plesiosaurio Nessie, que está en la National Opal Collection de Sydney, que está completamente opalizado. Aquí no se aprecia, porque la fotografía pues no está de cerca y tal, pero es un ópalo todo él. Debe valer la pena verlo realmente. Luego, hay sustitución de ópalo por otros minerales. Estas piñas no son piñas. Esto era un mineral que se llamaba icaíta, y esa estructura se llama glendonita. A su vez, la icaíta fue sustituida por calcita, y la calcita por el ópalo, quedando entonces el ópalo en tercer lugar sobre la antigua estructura de este mineral llamado icaíta. Estas son muy famosas y se llaman pineapples, opal pineapples. Aquí les muestro los principales campos de Australia. Muchos de ellos ya no están productivos. Aquí está, vamos a ver, Lightning Ridge, que es donde descubrieron los ópalos, y los White Cliff, que hay mucho ópalo blanco o claro. En Andamuca hay ópalo boulder,
En Coober Pedy también hay ópalo Bowder y en Mintavi. Y el ópalo negro, Queensland, que está aquí, Queensland, en todos estos sitios, ¿no? Pero sobre todo en Lightning Ridge fue donde más, aunque no sé si pertenece, aunque hay aquí una división, es una división política, ¿no? Pero pertenece a esta provincia. Aquí había un antiguo mar que creó esta cuenca sedimentaria, en donde llegó a acontecer todo esto para beneficio de los gemólogos, bueno, y del hombre en general. Entonces, los factores para la valoración de los ópalos serían tipo de ópalo, como habíamos dicho, brillantez de los colores, tono base, transparencia, y además vamos a mencionar otro que es el patrón de los colores. Hay patrones que llaman pinfire, que son pequeños puntitos. Hay otros que son como escritura china. Hay otros que asemejan la cola de un pavo real, o pequeñas trazadas así, o grandes trazadas. Cuanto más grandes sean las trazadas, o más originales, más caro, o más valioso. Cada ópalo es único, porque es completamente diferente uno de otro, pero se pueden agrupar. ¿Cuáles son los colores dominantes? Los colores dominantes, como hemos dicho, si domina el rojo, será más valioso que si domina el azul. El espesor del ópalo, si es un ópalo sólido o si es una pequeña lámina incrustada en una joya, o es un doblete o un triplete. Y luego las formas. Las formas suelen ser óvalos, como hemos dicho, en forma de cabujón, ovalados, en fin, otro tipo de redondos y también formas irregulares. Pero cuanto más difícil sea utilizar el ópalo para la joyería, para el engastador, pues va a ser menos caro. O sea, una forma que sea ideal, que sea ovalada o redonda, va a ser más cara que una forma libre, independientemente del cariño o el gusto que podamos tener por una forma X que nos guste. Para efectos, digamos, de valor gemológico, tiene más valor un óvalo o un círculo, una forma redonda. Bueno, hay algunos ópalos famosos. Aquí vemos el Aurora Australis, que tiene 180 quilates y dicen que es el más valioso de la historia. Fue encontrado en 1938 y miren qué brillantez tiene, es un ópalo negro. Que aquí se suma el hecho de la brillantez de los colores, que tiene fondo negro. Aquí tenemos otro ópalo famoso, que es el Galaxy Opal, que es Boulder. En este caso tiene restos de la roca caja, pero su apariencia es espectacular y pesa 700 gramos en total. Aquí no hablamos de quilates, porque al estar mezclado el ópalo con la piedra matriz, el matrix, debe darse el peso en gramos. Bueno, ahora vamos a hablar de los dobletes y los tripletes. Muchos de nosotros que hemos estudiado gemología pues ya lo sabemos, pero vamos a repetirlo para las personas que no están familiarizadas con esto. Entonces tenemos un cabujón aquí de ópalo sólido y aquí tenemos un doblete. ¿Qué hacemos con el doblete? Pues si tenemos un ópalo cristal que es transparente o tenemos un ópalo claro con buen color espectral, lo que hacemos es que le ponemos detrás un trozo de poch oscuro para realzar esos colores. Entonces debemos fijarnos, si compramos la piedra suelta, que a veces se ve aquí en el borde una discontinuidad que podemos observarla con una aguja, que vemos que no es una secuencia continua, porque recordemos que el ópalo Boulder debe ser íntimamente ligado a la roca. Y si yo paso una aguja o lo que sea, yo no voy a notar la diferencia entre la roca y el ópalo. Y cuando lo pula, tanto la roca caja como el ópalo van a brillar y van a formar parte de una unidad, mientras que esto es algo que está pegado, ¿no? Por lo tanto, esto es mucho más económico que esto. Bueno, si fuera más grande porque este se ve más grande aquí en el dibujo, ¿no? Pero imaginemos que no. Después tenemos el triplete, que ya puede ser décimas de milímetro. Tenemos en el laboratorio, en la clase de reconocimiento directo, pues alguno que ni siquiera llega a un milímetro, amor, son 3 décimas de milímetro. Pero tiene buen color sobre su fondo negro y encima se le puede colocar un cuarzo.
para protegerlo y para magnificar los colores, aunque no se descarta que también pongan un ópalo y alita para que cuando tomemos el índice de refracción nos dé el mismo que el del ópalo y sea más difícil saber que es un triplete. En este caso, cuando tenemos una pieza montada, debemos tener mucho cuidado con este asunto y fijarnos bien en la apariencia de la piedra, si los colores llegan hasta la superficie. O sea, si se ve inmediato la superficie o parece que estuvieran hundidos los colores, podríamos estar ante un triplete, con lo cual el precio puede variar de una manera drástica. Los tripletes y dobletes no se deben mojar, no se deben utilizar para bañarse, ni para la playa, ni para hacer ninguna actividad con detergentes, etcétera, porque puede alterar la goma que pega a ambos y deteriorarse. Pero es una opción para las personas que no puedan comprarse un ópalo sólido. Aquí tenemos pues una pregunta. ¿Me puede decir alguno de ustedes cuál de los dos es el ópalo sólido y cuál es el que tiene un triplete? ¿Cuál? El opaco es el triplete. Muy bien, así es, porque fíjense que aquí los colores se ve que llegan hasta la superficie, se ven brillantes, y aquí afecta el brillo de la cúpula que tiene encima al brillo. Entonces, claro, depende de la posición, puede ser mejor o peor, pero yo debo siempre mover las piedras cuando las estoy observando para comprarlas, aunque estén engastadas, para reconocer esto. Así que tenemos que estar bien atentos a eso. Aquí podemos observar en un lateral cómo se vería entonces el triplete. Aquí tenemos el domo de vidrio o de cuarzo que yo añado, que puede ser también de alita, el pequeño lámina de ópalo precioso y el pocho, o sea, la parte oscura detrás. Fíjense ustedes qué pequeña es esta lámina. Por lo tanto, si yo encuentro un ópalo que puedo hacer rebanaditas con él, que no me sirva para otras cosas, pues puedo sacar de allí mucho rendimiento. Y este es un ópalo boulder en el cual tengo la matriz, que en este caso sería una cuarcita, y encima tengo la pequeña capa de ópalo que posiblemente correspondía a una fisura rellena de ópalo, que no se puede, digamos, no hay hueco entre ambas, están íntimamente ligadas. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos donde podemos ver ópalo natural, un ópalo sintético, varios ópalos tratados que se hace oscureciendo la matriz mediante humo y también con ácido sulfídrico y azúcar. Entonces eso se quema y se queda negro por dentro, aumentando entonces el fondo, pero yo diría que aún así nunca llegan a tener la belleza del ópalo natural negro, pero claro, pueden dar bastante la cara, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, aquí tenemos obviamente Alibaba vende ópalos sintéticos de los colores que uno quiera. Y no solamente es esta marca, hay montones de marcas. Puedes comprar de lo que tú quieras. Ópalos de todos los tipos. Imitación de ópalo negro, imitación de ópalo light, etc. Sintético, acuérdense que sintético significa igual composición y estructura. Por lo tanto, se va a comportar muy parecido al ópalo natural. ¿Y cómo vamos a distinguirlo? Aquí tenemos un ópalo tratado negro de Etiopía, que la matriz era porosa y se ha sido ahumado o con el otro método del sulfídrico y el azúcar, que se oscurece. Bueno, aquí tenemos el ópalo sintético. ¿Cómo vamos a distinguir el ópalo sintético? Aquí vemos una imagen de frente y una imagen lateral. Se vería así. Son como columnas en la cual vemos que las parches de color no dejan espacio entre unos y otros, son continuos y se forma la llamada piel de lagarto, característica que se puede observar con la lupa de 10 por en esta dirección. Ojo, porque hay un ópalo muy raro
que se llama ópalo serpiente, que aparece así columnar, ¿no? Pero cuando yo voy a verlo con la lupa, voy a ver que no tiene la piel de lagarto, sino que va a ser los colores suaves del ópalo que van variando, extinguiéndose, y que no están pegados unos a otros, sino que es como una ola de color que va viajando dentro del ópalo, a diferencia del ópalo sintético. Aquí tenemos ahora unos ejemplos de bruto. No sé, Laura, ¿cómo voy? Enrique, ¿cómo va la hora? Bien, pero bien. ¿A qué hora tienes que terminar para las preguntas? ¿A las 8 o más tarde? 15 minutos. ¿Pero con preguntas o sin preguntas? 10 minutos y a las 2. Ok. Bueno, voy a ir por esta parte rápida porque ya hemos visto todo lo que es, digamos, el conocimiento, y ahora voy a pasar ejemplos. Aquí hay un ejemplo de bruto de ópalo negro, se llama un nugget esto, o sea, cuando vienen en esta forma así redondeada, que puede estar o no metido en la roca caja, ¿no? Ahí se observa ya en este bruto que es de excelente calidad. Luego tenemos ópalos en bruto de Etiopía, que en principio cuando salieron en Australia pues sí, había un poco de ir en contra con el ópalo de Etiopía, porque había muchos tratados de estos que eran hidrófanos que les ponían la matriz oscura, pero sin embargo sí hay ópalos negros naturales en Etiopía también, ¿no? Entonces no se puede, digamos, generalizar, hay que estudiarlos, aunque allí hay el ópalo de hidrófano que sí lo utilizaban para aumentar, digamos, el color negro de la matriz. Aquí tenemos un ópalo boulder de Etiopía, o sea que también los hay en Etiopía, no solamente en Australia, uno de Australia. Aquí tenemos un ópalo claro, light, digamos, para que vean un ejemplo. Esto sería, acuérdense que era 1, 2, 3, 4, ópalo negro, 5 y 6, ópalos oscuros, 7, 8 y 9, ópalos claros, y el último era el blanco de los claros. O sea que para yo clasificarlo debo de guiarme por esa escala, que es internacional. Aquí tenemos ópalo cristal, fíjense que es totalmente transparente y tiene bonitos colores intensos. Este es un ópalo facetado, que bueno, a lo mejor si se mueve tienen más colores, pero imagino que no, puesto que habrían puesto su mejor cara, ¿no? Este es un poco lechoso, el anterior que habíamos visto. Aquí vemos un ópalo de fuego, que llaman de fuego los que tienen tonos amarillos o anaranjados. Aquí tenemos otro, que son de Etiopía, no todos los ópalos de fuego son de México. Tenemos aquí ópalos de fuego de México. Aquí en nuestra colección, en el museo, si vienen ustedes a Expogema, va a estar abierta el museo y van a poder ver allí una gran colección de ópalos de fuego que varían en su color, y los hay con o sin juego de colores. Sin embargo, el ópalo de fuego, aunque no tenga juego de colores, lo vamos a considerar precioso porque el color en sí mismo es bastante deseable. No tan valioso como los que tengan juego de colores, pero también vamos a considerarlo una gema valorada, digámoslo así, ¿no? Dentro de como piedra preciosa. Aquí en este caso sí tenemos el juego de color que se puede observar. Aquí hay un ópalo hidrófano que, como ven, se ve un poco lechoso. Entonces los ópalos hidrófanos, al meterlos en agua, se vuelven completamente transparentes porque ya no está la rejilla de difracción, porque al meterse el agua en los huecos ya no se crea la difracción de la luz, sino que se homogeneiza el medio, se uniformiza y pierde los colores, pero luego al secarse vuelven a aparecer. Aquí tenemos un ópalo muy bonito de Estados Unidos que lo llaman la nebulosa, que es precioso porque parece un cielo con una nebulosa interna, ¿no? Y este sería un arlequín pavo real que tiene estas formas así, lo llaman cola de pavo real, y cuando tiene varios colores lo llaman arlequín. Luego tengo aquí otros ejemplos de ópalos del mundo para que veamos más, para comparar, ¿no? Entonces aquí tenemos el ópalo negro, otro ópalo negro, otro ópalo negro, otro, para que vean cómo van variando, ¿no? Este ya sería boulder. Coroit es simplemente una variedad del boulder de un sitio que se llama Coroit,
El Yowa también es boulder, pero de un sitio que se llama Yowa. El Mintaví, que es otra mina, otro campo, que este sería cristal porque es translúcido. Tenemos el ópalo brasileño, para que dan ejemplos. Aquí otro ejemplo que es bastante lechoso. El de Etiopía, posiblemente teñido por la apariencia que tiene un poco como sucia, ¿no? No sé si se fijan ustedes que en los teñidos no dan la misma profundidad e intensidad de colores que un ópalo negro sólido. O sea, se ve como más, no sé, como sucio, no se ve igual de brillante. Otros ópalos típicos de allá de Etiopía son en panal de abeja, que tienen como estas formas redondeadas. No confundir esto con la piel del lagarto, que lo vamos a ver con la lupa 10 por. Esto se ve a simple vista. Aquí tengo otros ejemplos. Este es el de Honduras. En Honduras también hay ópalos, no solamente Matrix, también los he visto sólidos de colores claros. El ópalo mexicano, otros ópalos mexicanos que no son de fuego, también existen. Y otros ejemplos de Australia de ópalo boulder. Aquí tenemos patrones diferentes que podemos observar en los ópalos negros, que es donde mejor se ve. Entonces esto le llaman Rolling Maquedel, Ribbon, que tiene esta forma así como de cintas, destellos anchos, Picor Arlequín, era más bonito del que les puse antes, este se ve un poco feito, Floral, o sea, esto ya es la fantasía de los nombres de cada cual, ¿no? La bandera, porque parece que hace así cuando se mueve, flashes grandes, otro arlequín, que suelen ser formas más o menos cuadradas de diferentes colores. Este Chinese Writing no se ve casi nada, pero bueno, este se ve mejor aquí, que es la escritura china. Bueno, por ahí vamos viendo más o menos lo mismo. Luego aquí tengo modelos de ópalo de Etiopía. Todos estos son fotos de ópalos reales que saqué de una tienda del internet que pone allí copyright, no, por favor, no reproducir esto de ninguna manera. Opal Auctions de 2010. Es una página bien interesante porque aunque venden, tienen bastante información sobre los ópalos por si tienen ustedes curiosidad. Entonces fíjense aquí que el ópalo de Etiopía tiene bastante variación también, no es solamente el que estamos acostumbrados a ver, que es el típico que tiene las manchitas anaranjadas, verdes, etcétera, sino que puede haber otras, ¿no? Digamos que este es el más típico, que tiene naranja, amarillo y verde, pero hay otros colores. Aquí tenemos también los honeycomb pattern, que es el de la panal de abeja, que se ve así como unos glóbulos haciendo unos segmentos, que no es un ópalo sintético ni es un ópalo de imitación, es un ópalo verdadero que se llama así. Luego ópalos brasileños y mexicanos, aquí tenemos variación, no tan espectaculares como los australianos. Y bueno, eso es todo y invito a pasar a José María para que cierre el acto. Bueno, pues eso, muchas gracias, Cristina, por este repaso tan exhaustivo de los ópalos que seguramente muchos de ustedes pues no habían visto, por lo menos en toda esa variedad, ¿no?, de todos los sitios donde teóricamente hay ópalos y los que queden por descubrir. Los ópalos de Etiopía son quizá los más recientes, si no es así, pues corrígeme, sí, pero son los últimos que realmente han salido al mercado y también la variedad es impresionante, ¿no? Bueno, el ópalo yo creo que es una piedra preciosísima, ¿no? Tiene algunos problemas, que ahora en las preguntas pues seguramente alguno de ustedes formulará y si no, pues ya la formularé yo. Así que vamos a agradecer de todas formas a Cristina con un aplauso su charla sobre los ópalos y esperemos que nos vuelva a dar otra más intensa y más extensa. Gracias. Pues entramos en el turno de preguntas. ¿Alguien que quiera preguntar algo sobre los ópalos? Sí, por favor. Por favor, tengo entendido que los ópalos, sobre todo en lo que es el mineral, en una pieza ya un poquito grande o en un montado de joyería, que pierden
necesidad de color por humedad. Se secan y se quedan como muy pálidos. ¿Cómo se pueden conservar si es una joya? Muy buena pregunta. Debe guardarla bien con un poco de agua o de aceite. Sobre todo si están en caja fuerte. Porque si no tienden a desecarse demasiado y puede fracturarse por sequedad, si no están en el ambiente natural. Bueno, y estamos en Madrid, que es muy seco, pues también. Sobre todo en verano, claro. Claro, en verano puede ser fatal, pero las cajas fuertes producen mucha desecación, tampoco es buena para las perlas. ¿Un joyero con algodón humedecido en agua? Sí, o simplemente metido en una bolsita de estas de clip, metido en agua ahí, o con aceite para que impida que el agua que pertenece a su composición no escape. Que eso también debe utilizarse para cualquier piedra porosa en sitios secos, como la turquesa y la perla, por ejemplo. Hay que tener cuidado de no tener los focos sobre ellas en las tiendas también, porque pueden originar pues desastres, ¿no? Los escaparates que les ven. No deben estar en los escaparates, y si están, deben estar con una luz que sea fría. Gracias. Y con un humidificador. A veces he visto que tienen en los escaparates puestos esos pequeños humidificadores. El ópalo cristal no da el rojo, ¿verdad? Puede dar también el rojo, sí, y se utiliza para hacer los tripletes y dobletes. Pero lo que es el cabuchón de cristal, el que es bastante cristal, nunca he visto con rojo. Porque el rojo es un color muy raro. Si lo ve, no lo suelte. De hecho, yo, compré en Madrid Joya uno para mi hija Erika, que adora los ópalos, y esta conferencia se la dedico a ella. Y era una caja de los indios, que ya sabéis que hay muchas tiendas allí que venden bastante barato, ¿no? Y los tienen así como el batiburrillo, ¿no? Y encontré uno estupendísimo por 70 euros que tenía rojo y naranja. Y era cristal. No era cristal, pero era translúcido. Y me di con un canto en los dientes. Así que ya sabéis, la próxima Madrid Joya, no perdáis la ocasión. A buscar. Sí. Sobre todo hay que buscar la compañía de Cristina para que nos asesore, porque no es tan fácil de ver. Es muy si divertido. no sois experto en la materia, claro. ¿Sí, alguna otra pregunta? Sí, Adolfo. Hace 2 o 3 años estuve en una conferencia en el Gemológico de Londres, en el GMA, y un australiano dijo algo que me dejó atónito y que luego he visto en la bibliografía, que los ópalos se pueden crecer en meses. Sí, he leído sobre ese método. Pero la persona que lo hace no ha dado la fórmula. Ya, sí, lo dijo él, que se había encontrado y estaba... Unos frascos, sí, que crecían en cuestión de días y tal. Yo leí sobre eso, pero no sé si es una leyenda urbana o qué. No, estuve con él y él vio los botes de cristal en los cuales había las capas de... Sí. Y dijo, bueno, pues que esto es así, que se pueden, ahí hay cristales que crecen rápidamente, de todos es conocido el crecimiento rápido de algunos cristales, pero había un método para que el ópalo creciera de forma natural. Pero él no dio el método. No. Yo estaba allí también en Gemay contigo, ¿te acuerdas? Sí. No estaba seguro, pero... Sí, estaba, sí. Y bueno, pues será sorprendente ese crecimiento. Sí, también es así que yo no estoy sin creérmelo del todo, porque como hay tanto misterio al respecto, cualquier misterio me hace dudar, o sea, me hace sospechar. Tal vez sea cierto, pero el hombre no ha vendido una patente para ello, y supongo que no la venderá nunca porque debe tener posiblemente una presión tremenda del comercio del ópalo, ¿no? Si es verdad que él logró eso. Pero no me imagino una persona que puede hacer eso y no esté aprovechándose de ello tampoco, así que no sé. Igual no es real. Yo investigué el tema y no lo mencioné aquí porque me quedó la duda de si es verdad o no. Tengo fotos y todo que recopilé de ese tema con los frascos en la cuestión, pero no lo sé si creérmelo del todo. Tendríamos que investigar más.
para saber si realmente es así y porque ese hombre no ha hecho una patente de eso y la ha vendido. Porque a fin de cuentas los que hacen los ópalos sintéticos, pues están haciendo ópalos sintéticos. ¿Es un ópalo que parece natural o es un ópalo que parece sintético? Es que no vi fotografía de cerca de esos ópalos, lo que vi fue los frascos en el estante, pero no vi lo que era el producto final de un ópalo tallado de eso. ¿Y cómo sabes si es de eso además? No sé. Pero que lo presentasen allí en Gmail es un foro como para presentar. Sí, no, si está lo metes en Google y sale, o sea que es verdad que el tema existe y la pregunta es por qué no lo ha comercializado y por qué no se ha podido demostrar nada de cómo lo hacen con testigos fehacientes. Como eso pasa como con los diamantes de los muertos. Lo mismo. O sea, es que es una ley, o sea, sí, pero ¿hasta cuánto creemos nosotros que es nuestro muerto? O un pedazo de carbón, no sé, ¿no? Cualquiera, que cogieron de ahí al lado. O sea, no tenemos ninguna comprobación de este tema desde el punto de vista de saber si es realmente cierto que lo que el hombre afirma, ¿no? Ahora, el tema en sí es verídico y como digo, lo metes en Google y puedes ahí escarbar y tal, pero no encontré ninguna definición sobre el tema y en las partes oficiales no dicen ni mu sobre eso. Entonces, no sé. No hablan de ese ópalo natural, porque sería equivalente al ópalo natural, porque si fuera un ópalo sintético corriente y moliente no tiene ningún mérito, porque hay miles fabricando ópalos sintéticos. De hecho, yo tengo un ópalo sintético que Thomas Delling, que en paz descanse, y él lo dio por natural. Es tan bueno. Pero no tenía columnas. No. ¿Tú lo tienes? Yo lo tengo. Por favor, tráemelo para verlo. Es un ópalo que los expertos lo dan todos como buenos. ¿Y no tiene piel de lagarto? ¿No lo tiene? Pues tráemelo que lo tengo que mirar con la lupa binocular. Me encantará enseñártelo. Claro, vamos a investigarlo, ¿vale? En el peor de los casos se lo llevamos a Igor al laboratorio. Si haces un análisis FTIR y un Raman, vas a encontrar... La misma composición. No, pero puedes encontrar seguramente diferencias, pero con métodos convencionales... Bueno, pues yo soy un poco escéptica hasta que lo vea. Vale. Y lo analice. Te lo enseñaré porque los expertos lo han visto con la lupa y no lo... Yo no me considero experta, pero sí soy bastante escéptica y científica y me gusta analizar. Entonces tráemelo, lo vemos. Y si eso es un ópalo sintético... Ruso. Bueno, por eso debe ser de un método distinto, que no hay, digamos, no, a lo mejor tú sabes algo de esto, Eugenio. Solo que los rusos creo que son los que mejor imitan. O sea, no podemos negarlo, claro, porque... Es que es verdad lo que comenta. Sí, yo también lo he visto que hay. En Japón creo que hay unas fábricas también que hacen unos ópalos que son bastante parecidos. Sí, bueno, lo importante de esto es conseguir las muestras y estudiarlas, a ver cómo se puede discriminar, si es que hay forma de discriminarlo, si no estamos en problemas. Al igual que con los diamantes sintéticos, pero al menos los diamantes sintéticos vamos a la zaga, ¿no? Por lo menos ya sabemos cómo distinguirlos. ¿Qué? Pero cuando no lo paga nadie, no lo quiere prácticamente como un diamante. Bueno, no sé yo. Pues hay unos precios exorbitantes. Sí, pero recorre las joyerías de Madrid. Por eso pues debido a la leyenda negra, que todo eso sobrevive hasta nuestros días. Perdón, esa leyenda negra puede ser porque los joyeros a la hora de engastar Sí. es una piedra delicada. Sí, es correcto. ¿Se podía fracturar? Sí. ¿Puede venir también esa mala? Yo creo que es una combinación de tal vez una guerra económica con lo del engaste, que es difícil porque es frágil. Lo de pelo es frágil. ¿Qué pasa también con las medallas? También tenían leyenda negra durante un tiempo, porque se fracturaban cuando iban a poner el engaste y plas. Entonces no les gustaba mucho y querían a lo mejor popularizar los corindones, que era lo más, y los diamantes, claro. Es injusto porque es una belleza. Los palos son de una belleza increíble, ¿no? Sí, a mí me parece que es una piedra misteriosa
y que apela, digamos, a la magia dentro de nosotros. Entonces podemos atribuirle, los creyentes y los no creyentes, yo soy no creyente de paso, lo que pueda parecer lo contrario por mi fascinación con los ópalos, pero no. Pero sí, si una persona cree que un ópalo le trae buena suerte, pues igual se la trae, porque su convencimiento le puede llevar a ello. Así que, ¿por qué no? Más luego la fascinación simplemente de verlo y de moverlo así, como hace mi hija, que está todo el tiempo así, con la mano, chin, chin, porque yo le compré uno para el anillo, que se lo di el año pasado, y otro para colgante. Entonces está todo el tiempo así. Yo tienes que quitártelo para fregar, no puedes entrar a la playa con él, etcétera, ¿no? Porque si no, adiós. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, en ese caso ya estamos cumpliendo con nuestro horario para... Pues casi sí. Bueno, hay casi una pregunta que yo te iba a hacer, vale, pero que ya casi la has contestado, porque si no hubieras dado la referencia de ello, ¿no? Hay casos, o algunos casos en la historia, en los que la leyenda de las piedras está avalada por una serie de sucesos, como puede pasar incluso con el diamante de Hope. Todos sus poseedores tuvieron algún tipo de desgracia, hasta que el último ya pues lo cedió al Smithsonian, que es donde se encuentra el Hope, el diamante azul. Entonces, bueno, en el caso de los ópalos podría existir también alguna leyenda que estuviera avalada por personajes que han poseído, como el caso de la reina inglesa que nos decías antes, que podía haber, en fin, que los cambió realmente, pues a lo mejor por eso era la suerte, porque pues estaba en la historia, había personajes que habían sufrido algún tipo de quebranto, descalabro, tanto en su salud como en sus finanzas y tal, por la posesión del ópalo. Pues la reina Victoria del Reino Unido fue una de las monarcas más longevas que reinó durante más años en el Reino Unido. Fue muy feliz y le pasó todos los ópalos a sus hijas. Lo que pasa que luego ya después el gusto de cada uno también influye, ¿no? Y amor, esa persona pues prefirió quitarlos, pero no encontré, digamos, pruebas de que los quitara por el mal augurio, que no se puede descartar. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, te pedimos ya a Cristina, esta vez ya por sus contestaciones a sus preguntas, y esperando que vuelva a contarnos cosas de las tantas que tiene sobre piedras, su especialidad sobre gemas orgánicas. Así que muchas gracias, Cristina, y por esta magnífica conferencia. Gracias. Y esperamos verte otra vez por aquí pronto dando una conferencia, porque verte te veo todos los días. Claro. Muy bien, pues nada, un aplauso. Antes de marcharnos, sí me gustaría primero decirles que la próxima conferencia la dará el presidente del Instituto Genealógico Español, don Benjamín Manuel Calvo Pérez. Creo que es una conferencia interesantísima, no solo porque él sea el presidente, que ya eso de por sí pues merece el mínimo de atención, sino porque además el tema, que son gemas en la historia, en la edad antigua, es un tema magnífico que da desarrollo para mucho más de una hora, pero en fin, él lo resumirá en una hora, porque habla desde la prehistoria hasta nuestros días la importancia que han tenido las gemas en toda la vida de la humanidad. Con lo cual creo que es una conferencia, en fin, importante, y que espero que todos ustedes pues asistan.